Bueno, para terminar de hablar sobre este tema tan importante, porque hay tantas cosas que decir y siempre se quedarán cosas en el tintero, pero hay que reconocer que Pío XII, es un hecho que Pío XII tenía un gran aprecio por Alemania, también por su permanencia como nuncio en Baviera y en Berlín, hablaba perfectamente alemán, y se rodeó en la curia de muchos profesores, fundamentalmente jesuitas, alemanes. Por lo tanto, hay una cierta germanofilia, que eso no tiene nada de malo, de la gran admiración por la cultura alemana, como luego Pablo VI la tendrá por la cultura francesa. Cuando fue nuncio, del 17 al 30, todavía no había asumido el poder Hitler. Sufre mucho el Papa, Pacelli en las dos nunciaturas, donde la situación era tremendamente inestable. Y como recordamos, el mes pasado, en el año 33, cuando es secretario de Estado, firma el concordato con Hitler, no porque se quisiera amigar con Hitler, sino para tener una base jurídica para poder protestar por la persecución del Estado contra la Iglesia. Y de hecho, del 33 al 39 hay 70 protestas oficiales de la Santa Sede a el régimen nazi. Bien, esto para señalar que la germanofilia de Pío XII es un elemento cultural, pero germanofilia no significa apoyar en lo más mínimo a Hitler, y hay muchos testimonios de gente que estaba en las nunciaturas que hablaban de que Pío XII, antes Pacelli, se daba perfectamente cuenta que Hitler era el peligro. Y respecto a los judíos y Pío XII, me olvidé de comentar un episodio fundamental que muchos judíos no quieren recordar, lo entiendo perfectamente porque es muy doloroso para ellos, que es nada menos que la conversión del rabino mayor de Roma, o sea, el jefe religioso de los judíos en Roma, al ver la actitud que tiene Pío XII para salvar a sus hermanos de raza y de religión, se conmueve y se convierte al catolicismo. Le dicen qué nombre quiere adoptar y elige nada menos que Eugenio, por Eugenio Pacelli, y escribió su autobiografía donde cuenta con lujo de detalles toda la intercesión de Pío XII y cómo fue la causa instrumental, porque la causa formal es la gracia de Dios, para su conversión. Entiendo que muchos judíos no quieran recordar esto porque es muy doloroso y es natural, pero es un hecho bastante paradigmático o emblemático. Y para terminar con Pío XII y la Segunda Guerra Mundial, hay un DVD publicado por Logos que se llama Pío XII y el Holocausto, historia secreta del Gran Rescate, que realmente tiene unas imágenes impresionantes y está muy bien tratado. Yo tengo que hacer propaganda de mis DVDs, los que edita este centro universitario, pero me parece que este realmente es verdaderamente interesante. Ediciones Logos, Pío XII y el Holocausto. Bien, sin embargo, el pontificado de Pío XII no se queda simplemente en la Segunda Guerra Mundial, aunque fue quizá lo que la gente más recordó, como es natural. Hay muchas imágenes de Pío XII cuando los aliados bombardean Roma. El Papa sale a la calle, en concreto va a San Lorenzo Fuori le Mura, que es una basílica romana muy antigua junto al cementerio más importante de Roma. Se destruyó prácticamente esa basílica y son esas imágenes donde se ve a Pío XII con los brazos abiertos y toda la gente rodeándole. Fue en auto, después se puso a caminar entre la gente, repartió dinero, le pidió al secretario que por favor llevara dinero para repartir y volvió con la sotana blanca manchada de sangre de los heridos. Es decir, que no dijo, uy, están bombardeando Roma, vamos a encerrarnos, sino que dijo, vamos a ver dónde están bombardeando y acudir a la gente que está sufriendo. Bien, terminada la Segunda Guerra Mundial,
encontramos a un mundo dividido en dos bloques. Empieza después de unos pocos años de entendimiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, la llamada Guerra Fría. Es un mundo bastante distinto al que vivimos ahora, sobre todo a partir de 1989, pero que duró bastantes décadas. Pío XII tenía una posición muy clara respecto al comunismo, como la tuvo muy clara Pío XI, y Benedicto XV, y San Pío X, y León XIII, y Pío IX, y Gregorio XVI, y así sucesivamente. Bueno, Gregorio XVI con los inicios del socialismo que después derivaría en el marxismo. Con lo cual no es un elemento particular de Pío XII, sino es algo que pertenece a la fe de la Iglesia, el considerar que un sistema político, económico, que se basa en una antropología que niega la existencia de Dios y se erige en un materialismo total, es completamente distinto e incompatible con la visión cristiana de la vida. Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se hace cada vez más poderosa. Cuando está terminando la guerra, hay una carrera para ver quién llega primero a Berlín. Yo no sé si vieron la película Patton, una película ya muy antigua, muy bien hecha, en donde se ve como Patton quiere llegar cuanto antes a Berlín, lo frenan y llegan a Berlín primero los rusos. Y irán ocupando toda Europa central y oriental. De tal manera que estos pobres pueblos que sufrieron la invasión nazi terminan sufriendo la invasión comunista. Es lo que manifiesta Juan Pablo II en Memoria e Identidad, su último libro. Bien, como pasan de los nazis a los comunistas. Él hace un balance y dice que considera que el peor mal fue el nazismo. El comunismo tenía más valores, sin justificar ni legitimar absolutamente nada, evidentemente. Bien, con lo cual tenemos una presencia de un régimen comunista, ateo, perseguidor de la Iglesia en muchos países, donde hay una presencia cristiana muy grande. Empezando por Polonia, la pobre Polonia, que es el mártir del siglo XX, es prácticamente la nación polaca, pero tantos otros países, Croacia, Hungría. Hay algunos cardenales que fueron, si no mártires, fueron confesores de la fe, porque sufrieron mucho. En primer lugar, el cardenal Wyszynski, que fue como el padre espiritual de Karol Wojtyła, el cardenal Minczynski en Budapest, que termina asilado en la Embajada de Estados Unidos, el cardenal Stepinac en Croacia, que ha sido beatificado por, ya no me acuerdo si Juan Pablo II o Benedicto XVI. Las iglesias católicas de rito bizantino o de rito oriental fueron obligadas a anexionarse a las iglesias ortodoxas, con lo cual desaparecieron los ritos católicos orientales por imposición del Estado, que siempre consideró que la Iglesia Católica era su enemigo y que en cambio algunas versiones de la ortodoxia eran más colaboracionistas, como pasó por ejemplo en Rusia, con parte de la jerarquía, aunque también ha habido muchos mártires ortodoxos. Bien, por lo tanto, Pío XII no podía hacer otra cosa que condenar con gran firmeza el comunismo, y por lo tanto hay una decisión de lo que se llamaba el Santo Oficio en ese momento, ahora es la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde excomulga a quienes participan activamente en actividades procomunistas, quienes se afilian al Partido Comunista, quienes hacen campaña a favor de los candidatos comunistas, etc. Hay que tener en cuenta la situación internacional, porque no podemos fijarnos solamente en la situación italiana. La situación italiana también era tremendamente extrema. Después de la guerra hay elecciones. En primer lugar hay un plebiscito para ver si Italia quiere seguir siendo monarquía o república. Quedan prácticamente empatados. La mayoría de los historiadores serios dicen que ganó la monarquía, pero que hubo un poquito de ajuste de cuentas para que se estableciera la república.
Y luego en las primeras elecciones estaba la posibilidad totalmente cierta de que ganara el Partido Comunista. El Partido Comunista Italiano era el Partido Comunista más fuerte de Europa Occidental. Y aunque la Ciudad del Vaticano es un Estado independiente, autónomo, etc., es evidente que con un gobierno comunista en Italia, la Santa Sede no estaría demasiado bien. Aunque creo que es el lugar ideal para que esté la Santa Sede es Italia. De cualquier otro país ya hubieran echado a la Santa Sede. En Italia es siempre se llega a un acuerdo. Bien, por lo tanto, todo el mundo dijo el Papa se está metiendo en política. En este caso se metió totalmente en las elecciones porque consideraba que era absolutamente necesario. Como puede haber algunos casos en la historia en donde la jerarquía diga hay que votar a fulanito. Son casos totalmente excepcionales, no es lo habitual. En este caso era necesario y el Papa apoyó con toda tranquilidad a la democracia cristiana que ganó y que gobernó durante 50 años. Con grandes aciertos y con grandes equivocaciones, como toda obra humana. Es importante también saber distinguir la democracia cristiana italiana, cualquier democracia cristiana, no es la Iglesia Católica, gracias a Dios. Hay un chiste que se contaba de Nerón, que dice, no, vamos a mandar cristianos a luchar contra las fieras, está ahí en el Coliseo, entonces las fieras lanzan a los cristianos, a los que creían que eran cristianos, y se defienden y al final terminan matando a las fieras. Y Nerón dije, yo pedí cristianos, no demócrata cristianos. Bien, hay que hacer las distinciones del caso, pero será un elemento clave del pontificado de Pío XII la condena al marxismo, no solo por la situación italiana, sino desde un punto de vista doctrinal, siguiendo toda la tradición de la Iglesia, y también por la situación en Europa Central y Oriental. Lo cual no significa que el Papa fuera el abanderado de la lucha, o sea, de la civilización occidental, que más bien considera una civilización descristianizada, secularizada, materialista. Hay algún texto que ahora no voy a leer, donde habla del autodenominado mundo libre, irónicamente, porque dice que no hay tanta libertad en el mundo libre, hay más que en el mundo comunista, pero es un mundo desacralizado, secularizado, que tampoco es el que propone la visión cristiana de la vida. Y en concreto, si bien con Roosevelt tuvo una relación muy buena y muy positiva, no fue tan así con Truman, que es el presidente de las bombas atómicas, y el que quiere lanzar una cruzada anticomunista y quiere involucrar a la Santa Sede, y la Santa Sede se defendió muy bien y se mantuvo al margen. Bien, también hay dos procesos históricos que se dan durante el pontificado de Pío XII que me parece interesante destacar, que son, por un lado, la Unión Europea, que surge durante los últimos años de su reinado, y por otro lado, todo el proceso de descolonización de África y Asia. La mayoría de los países africanos celebraron la independencia en 1960, el Papa termina su pontificado, muere en el 58, pero ya algunos países estaban en ese proceso de independencia. Será un gran europeísta, Pío XII, considera que hay una unidad sustancial de todos los pueblos europeos, y cuando se firma el Tratado de Roma, que da lugar a la Comunidad Europea en el año 58, dirige un mensaje. El Tratado de Roma lo firman Italia, Alemania, Francia y el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Entonces el Papa dice que no tiene que ser simplemente una unión económica, un acuerdo para no pagar impuestos o para mejorar el comercio entre los distintos países, sino que tiene que ser una unión cultural, una unión espiritual, una unión religiosa, e incluso habla de una unión política. Es interesante ver quién estaba detrás de este movimiento de Unión Europea en los países en ese momento más importantes de Europa, que eran Francia, Italia y Alemania. Gran Bretaña estaba fuera de este proceso, entrará después.
Y eran tres grandes estadistas católicos apostólicos romanos, con gran devoción al romano pontífice, que son en Alemania Konrad Adenauer, un gran primer ministro que tiene que hacerse cargo de la reconstrucción de Alemania, que queda totalmente destruida por culpa de los propios alemanes y por culpa de las bombas aliadas, donde hubo, repito, cientos de miles de víctimas inocentes. En Francia está el ministro de Economía, que es Robert Schuman, de origen alemán, que quiere la unión con Alemania, un hombre piadosísimo que está en proceso de beatificación, un ministro de Economía que está en proceso de beatificación, que era el ministro de Economía de Gaulle, que a De Gaulle a uno le puede caer simpático o menos simpático, a mí me cae en general bastante simpático, pero era muy buen católico, era una persona de grandes principios y muy buen católico. Y luego Alcide de Gasperi, que es el padre de la democracia cristiana después de la Segunda Guerra Mundial, porque el primer padre es don Luigi Sturzo, creador del Partito Popolare, en la época de Benedicto XV. Bien, son tres grandes figuras, entonces algunos hablaban de la Europa Vaticana porque las tres grandes figuras estaban en gran sintonía con el Papa Pío XII, por lo menos en este tema. De Gasperi tuvo sus más y sus menos con Pío XII en cuanto a política italiana, y tuvo bastante valentía de Gasperi para decirle al Papa que no opinaba lo mismo en algunas alianzas, etc. Había que tener agallas para enfrentarse a Pío XII. Bien, con lo cual encontramos un Papa tremendamente europeísta. Será él quien designe a San Benito como patrón de Europa, algo que Benedicto XVI lo tiene muy en el corazón, por eso se llama Benedicto, por Benedicto XV y por San Benito. Cuando Benedicto XVI, Ratzinger, tenía que ir al cónclave, el último día estuvo en Subiaco, primer monasterio fundado por San Benito, dando una conferencia sobre San Benito y Europa. Cuando se murió Pío XII, además de todos los elogios de los judíos, Le Monde, que tampoco es un diario particularmente católico, consideró que, dice, será recordado Pío XII por sus afanes europeístas. O sea, tan claramente habló Pío XII de la Unión Europea, que consideraba también un elemento de distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, que podía ser un elemento, una balanza para atemperar esta oposición que iba siendo cada vez más complicada. Tenemos la guerra de Corea, por ejemplo, durante su pontificado, que algunos pensaban que iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Dicen, por ejemplo, que Perón pensaba que iba a ser la Tercera Guerra Mundial y por eso apostó a una industria pesada, armamentos, etc. Se equivocó. Bien, decíamos, el otro tema era la descolonización de África y Asia. Pío XII le interesó mucho deseuropeizar la Iglesia Católica. Es decir, no darle poca importancia a Europa, que acabamos de hablar de que es un gran europeísta, pero dar cada vez más cabida a las iglesias de América Latina, de África y de Asia. Por eso ordena muchos obispos autóctonos, muchos obispos africanos, obispos chinos, que era una novedad para ese momento. Y siguiendo la línea de Benedicto XV y Pío XI, en todos sus documentos misioneros sobre las misiones, subraya la necesidad de desoccidentalizar las misiones. Muchas veces las misiones, además de haber hecho una labor fantástica de apostolado y de evangelización, eran como embajadores de la cultura europea, francesa, italiana, alemana, española, y los tres papas de la Primera a la Segunda Guerra Mundial subrayan que el misionero no es un apóstol de la cultura francesa o alemana, sino es un apóstol de Cristo. Y lo que tiene que conseguir es clero autóctono y que la Iglesia eche raíces, porque la Iglesia es universal. Incluso en todo este periodo, los tres papas tratan que las grandes órdenes misioneras que tenían sus centros, sus casas generalicias en Francia, Bélgica, Alemania, que trasladaron las casas generalicias a Roma.
de tal manera que se universalizaran más, sin ninguna crítica al afán misionero de belgas, holandeses, franceses, alemanes, que realmente fue impresionante a fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Bien, con lo cual, que la Iglesia tuviera raíces en las propias regiones. Y en concreto, Pío XII también será un defensor de los procesos de independencia, de autonomía de estas naciones que antes eran colonias fundamentalmente en África y Asia y que dependían de Francia y Alemania. Hay algunas frases de Pío XII muy interesantes donde dice, dice, no puede ser negada ni obstaculizada a esos pueblos, en 1955, una justa y progresiva libertad política. Y también animaba a no quemar etapas, sino que la potencia colonial acompañara a esas excolonias para que pudieran surgir a la vida independiente no solas y dotándole de alguna infraestructura. La Iglesia, que en el curso de los siglos ha visto nacer y acrecentarse a tantas naciones, la Iglesia puede hablar con gran autoridad porque no es de ayer y vio surgir y morir y desaparecer muchas naciones. No puede hoy no prestar particular atención al acceso de nuevos pueblos a las responsabilidades de la libertad política. Muchas veces nos hemos invitado a las naciones interesadas a proceder por este camino, con un espíritu de paz y de comprensión recíproca. Bien, por lo tanto tenemos también a un defensor de las independencias de los países afroasiáticos. Ahora, este afán por que la Iglesia echara raíces y por nacionalizar de alguna manera la Iglesia en China, en la India, en el Congo, tuvo sus aspectos muy positivos, pero también tuvo algún aspecto negativo. Y en concreto, en 1957 se crea la Asociación Patriótica China, que es el origen de la Iglesia que no está unida, por lo menos oficialmente, a Roma. Y el Papa condena esa asociación patriótica. Cómo está la situación hoy es bastante misteriosa, da la impresión que la inmensa mayoría de los católicos patrióticos realmente está unida a Roma, lo que pasa es que muchas veces no lo pueden decir, que muchos de los obispos o de los sacerdotes cuando celebran, por lo menos in pectore, nombran al Papa Benedicto, pero hubo muchísimos sufrimientos y en parte las buenas intenciones de Pío XII de nacionalizar estas iglesias, no de nacionalizarlas, de arraigarlas en las propias tradiciones, a veces puede tener consecuencias xenófobas de quitar toda influencia extranjera y de cerrarse un poco en la propia cultura. Toda cultura es muy positiva, pero una cultura que se cierra en sí misma, como decíamos alguna vez, es una cultura destinada a morir. Por lo que se refiere a América Latina, el Papa, que conocía perfectamente bien América Latina, sobre todo por su venida a Buenos Aires, se queda sorprendido de la respuesta del pueblo, de los argentinos, la devoción, millones de personas en la calle, participando en misas multitudinarias, en la consagración del país, etc. En el 55 hay otro Congreso Eucarístico Internacional en Río de Janeiro, que no va a él, sino que manda un legado, como él fue como legado de Pío XI, y en ese Congreso Eucarístico crea nada menos que el CELAM, el Consejo Eclesiástico Episcopal Latinoamericano, que después se reunirá en Medellín, en Puebla, en Santo Domingo, en Aparecida, algo que tiene mucha importancia porque uno de los factores más claros de la unidad latinoamericana es la unidad en la catolicidad, en nuestra fe, y si ha habido alguna institución precursora en la unidad latinoamericana, no es el indigenismo o la socialdemocracia, sino fundamentalmente la Iglesia Católica. Bien, se le debe mucho a Pío XII, que incluso crea en el Vaticano la Pontificia Comisión para América Latina, que es la única Pontificia Comisión de ese tipo. No hay una Pontificia Comisión para Europa, para África, para Asia. La única es para América Latina. Y estamos ya en un mundo cada vez más globalizado.
Los cardenales seguirán siendo por inmensa mayoría europeos y sobre todo italianos, pero se inició un proceso de internacionalización de la curia que sigue su curso y seguirá su curso. Por lo menos me parece que esas son las intenciones de Benedicto XVI. Lo último que quería decir de Pío XII, porque ya veo que están cansados, y yo también, es que incluso ya durante la guerra, pero también después, en su magisterio social, sobre todo a través de los radiomensajes, quiso presentar la necesidad de volver no tanto a la cristiandad medieval, a los elementos confesionales de la vida pública, sino a volver a darle toda su importancia y su centralidad en la organización de la sociedad a la ley natural y al derecho natural. Y en concreto será un gran defensor de la democracia, entendida como forma de gobierno, como sistema político, pero este sistema político tiene que estar basado en el orden moral natural. De ahí que la democracia tendría que ser un régimen en donde se vivan todas las virtudes morales. Y si no se viven esas virtudes morales, la democracia se convierte en un absolutismo. Entonces, hay algunas afirmaciones de Pío XII que creo que son bastante interesantes, porque hoy podríamos quizá hacer un poco de examen de conciencia, porque nuestra democracia somos cada uno de nosotros, ¿no? La culpa no la tienen otros, la tenemos todos en general, como también los méritos. No es que todo esté tan mal, hay cosas también positivas. Y dice Pío XII, las dotes morales, intelectuales y prácticas de los gobernantes en una sociedad democrática es una cuestión de vida o muerte. Una cuestión de vida o muerte. Pacelli afirma que una sana democracia fundada sobre los principios inmutables de la ley natural y de la verdad revelada, la ley natural forma parte también de la verdad revelada, pero también la podemos conocer a través de la razón, será resueltamente contraria a aquella corrupción que atribuye a la legislación del Estado un poder sin frenos y sin límites, y que hace también del régimen democrático, a pesar de las apariencias contrarias, pero vanas, puro y simple sistema de absolutismo. Bien, esto, así como lo que leíamos hace 2 meses de Benedicto XV sobre la moda de las mujeres se podía aplicar al día de hoy, esta advertencia de Pío XII sobre el problema de la democracia, que a veces se cree que tiene la posibilidad de legislar incluso contra la ley natural, contra el orden establecido por Dios, para convertirse en un absolutismo, el absolutismo del relativismo, pienso que también tiene bastante importancia. Cuando se muere Pío XII, se muere en el verano del 58 en Castel Gandolfo, hubo un luto universal y todo el mundo se preguntaba, ¿quién va a suceder a Pío XII? Nadie dijo, menos mal que ya se murió el Papa de Hitler, más bien todo lo contrario, era una tragedia universal, pero ¿quién puede estar a la altura de este Papa? A su altura intelectual, moral, espiritual. Gracias a Dios el Espíritu Santo sigue actuando y tuvimos un gran Papa que ya ha sido beatificado, Juan XXIII. Yo tengo la secreta esperanza que dentro de poco también suban a los altares Pío XII y Juan Pablo II. Muchas gracias.